Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Comme était survenue une intense discussion, Pierre se leva et dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. After there had been much debate, Peter stood up and said to the assembly, My brothers, you know that in the early days God made a choice among you that I should be the one through whom the Gentiles would hear the message of the good news and become believers. And God, who knows the human heart, testified to them by Pues giving them the continuamos Holy aquí Spirit, en la audiencia just as he general did to us. de este miércoles desde We la believe plaza that de we San will be Pedro. Ya saved están escuchando through the ustedes grace of the Lord que una vez Jesus, más el just Papa as they Francisco will. va a dedicar su catequesis The word a of the Lord. los hechos de los apóstoles. Una plaza que vemos un miércoles más repleta de gente que seguramente también esté allí en Roma con motivo del sínodo de aus der la Apostelgeschichte. Amazonía que se está celebrando In jenen desde Tagen hace ya 3 entstand in semanas der Gemeinde in y que Jerusalem ein heftiger concluirá Streit. Da erhob este sich próximo Petrus und domingo sagte zu con ihnen, la misa de clausura. Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Wir glauben, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Wort des lebendigen Gottes. Como en todas las audiencias, primero se proclama la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ahora la escuchamos en español. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos
por la gracia del Señor Jesús. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Pues Apóstolos. esta ha sido la Ao fim de lectura uma grande discussão, que se ha Pedro proclamado hoy levantou-se e lhes disse: en esta Irmãos, audiencia vós sabeis general que já há muito tempo tradicional Deus me escolheu dentre vós de los para que da miércoles. minha boca Y como os decíamos, pagãos una vez ouvissem a más, palavra el do Papa Evangelho e Francisco acreditassem. hablará de los Ora, hechos Deus, de los que apóstoles, conhece os este ciclo de corações, catequesis testemunhou que a seu comenzó ya respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da hace mesma unos forma meses, que a nós. y con él creemos que que pela continúa gracia del Señor de momento, Jesús pero seremos visiblemente en las salvos, próximas semanas exatamente cambiará como eles. Palavra do de Senhor. tema. En esta ocasión, esta lectura hablaba de la misión de Pablo y de Bernabé y el concilio de Jerusalén. وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعلمون أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأولى أن يسمع الوثنيون من فمي كلمة Después de una البشارة larga ويؤمنوا. discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mí oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich a korzyść, continuación dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Escucharemos la catequesis del Papa Francisco y como les contamos siempre, en cada audiencia general se proclama una parte de la escritura y se hace en los distintos idiomas para que todos los fieles que están allí, que se han congregado en la plaza de San Pedro, todos los peregrinos puedan comprender de qué habla después el Papa Francisco, y por eso después también se hace un pequeño resumen de la misma catequesis del Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il libro degli Atti degli Apostoli, El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que San Pablo, después del encuentro que le transformó con Jesús, fue acogido por la Iglesia de Jerusalén gracias a las meditaciones de Bernabé e comenzó a anunciar a Cristo. Sin embargo, a causa de la hostilidad de algunos, fue obligado a trasladarse a Tarso, su ciudad natal, donde Bernabé se reunió con él para llevarle a lo largo de un viaje de la palabra de Dios. Se puede decir que los Hechos de los Apóstoles es el libro del largo viaje de la palabra de Dios. Este viaje comienza justo después de una fuerte persecución, pero esta, en lugar de provocar una broma
de arresto por la evangelización se convierte en una oportunidad para alargar, para hacer más amplio el campo donde esparcir la buena semilla de la palabra. Debieron huir, pero huyeron con la palabra, la esparcieron por todas partes. Pablo y Bernabé llegaron primero a Antioquía de Siria, donde se detuvieron todo un año para enseñar y ayudar a la comunidad a echar raíces. La comunidad hebraica, a los judíos. Enseñaban a la comunidad judía, a los judíos, a los hebreos. Antioquía se convierte así en el centro de propulsión misionera gracias a la predicación con la que los dos evangelizadores, Pablo y Bernabé, inciden en los corazones de los creyentes que aquí en Antioquía son llamados por primera vez cristianos. Emerge del libro degli Atti la natura della Chiesa. Emerge del libro de los Hechos de los Apóstoles la naturaleza de la Iglesia, que no es una roca fuerte, sino una tienda capaz de ampliar su espacio y de dar acceso a todos. La Iglesia está en salida o no es Iglesia. Está en camino y se alarga siempre, se amplía siempre o no es Iglesia. Es una iglesia con las puertas abiertas. Siempre con las puertas abiertas. Yo cuando vengo a alguna iglesia en esta ciudad o en la otra diócesis de donde vengo, con las puertas cerradas, digo, no, esto es algo que está feo, no está bien. Las iglesias tienen que tener siempre las puertas abiertas, porque esto es el símbolo de lo que es una iglesia. Siempre abierta, siempre debe estar abierta. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Así, de este modo, si alguno quiere seguir un movimiento, una llamada del Espíritu y se acerca a Dios, no se encontrará con la puerta cerrada. Pero esta novedad de las puertas abiertas, ¿a quién? A los paganos. Porque los apóstoles predicaban a los judíos, a los hebreos, pero también llamaron a la puerta de la iglesia los paganos. La novedad de las puertas abiertas a los paganos desencadena una controversia bastante animada. Algunos judíos afirman la necesidad de la circuncisión para salvarse y después el bautismo. Dicen, si no os hacéis circuncidar, si no os circuncidáis según la ley y la usanza de Moisés, no podéis ser salvados. No podéis recibir después el bautismo, pero primero el rito judío y después el bautismo. Esta era la posición que tenían ellos. Pablo y Bernabé consultan al Consejo de los Apóstoles y de los Ancianos en Jerusalén. Y ahí tuvo lugar el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, el concilio o asamblea de Jerusalén, al que se refiere Pablo en la letra a los Gálatas, en la carta, perdón, a los Gálatas. Es afrontada una cuestión teológica, espiritual y disciplinar muy delicada, la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Decisivos en el curso de la asamblea son los discursos de Pedro y de Santiago, columnas de la Iglesia Madre. Y ambos invitan a no imponer la circuncisión, sino a respetar. Tal decisión, ratificada con la dicha carta apostólica enviada a Antioquía,
representa también el pensamiento que Pablo quiere expresar. Con cui affrontare le divergenze e cercare la verità nella carità. Para así buscar la verdad en la caridad. Recuerda que el método eclesial para la resolución de los conflictos se basa en el diálogo de escucha atenta y paciente y en el discernimiento a la luz del Espíritu. Es el Espíritu, en efecto, el que ayuda a superar las cerrazones, las tensiones y trabaja en los corazones para que lleguen a la unidad. Este texto nos ayuda a comprender la sinodalidad. Interesante cómo escriben la carta. Comienzan los apóstoles diciendo: el Espíritu Santo nosotros pensamos que es característico de la sinodalidad la presencia del Espíritu Santo. Lo contrario no es sinodalidad. Es un parlamento, hablar mucho es otra cosa. Pidamos al Señor reforzar en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo y la responsabilidad de la comunión. Que nos ayude a vivir el diálogo, la escucha y el encuentro con los hermanos en la fe y con los alejados, para saborear y manifestar la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser en todo tiempo, siempre, madre jubilosa de muchos hijos. Gracias. Pues como han podido comprobar, el Papa ha improvisado mucho en esta catequesis de la audiencia general de este miércoles 23 de octubre. La semana pasada, por ejemplo, Francisco apenas improvisó. Bueno, pues esta semana hemos visto cómo en varios momentos dejaba los papeles a un lado para añadir algunas cuestiones, algunas ideas a la catequesis que tenía escrita. Y ahora comienzan estos resúmenes de su catequesis en los distintos idiomas. Primero se hace un breve saludo, interpela, digamos así, a las personas, en este caso de lengua francesa, y a continuación les está haciendo en este momento el resumen. Au cours de ce voyage, la prédication s'adresse aussi désormais aux païens. L'Église apparaît dans sa vraie nature, non pas une forteresse, mais une tente capable de toujours s'élargir, une Église en sortie, aux portes ouvertes. Mais cette ouverture aux païens pose des questions théologiques et disciplinaires difficiles et crée la controverse. Quel rapport y a-t-il entre la foi au Christ et l'observance de la loi de Moïse? Les apôtres réunis affirmeront que seul Jésus nous sauve par sa grâce. Ce n'est pas la circoncisión qui compte. Francisco ha vuelto a pedir una iglesia en salida. Ha dicho que las iglesias están cerradas, no son iglesia porque no obedecen, digamos así, a su misión. Ha dicho que las iglesias tienen que tener las puertas abiertas y ha contado, que no es la primera vez que lo dice, pero ha contado cómo tanto en Roma como en Buenos Aires, su anterior diócesis, siendo allí arzobispo, lamentaba o le daba pena, le ponía triste el ver que las iglesias estaban cerradas. Saludo cordialmente a los de lengua francesa, en particular a los peregrinos de la diócesis de Sète, acompañados de Monseñor Javert, y a aquellos que pertenecen a la diócesis de Cutas con Monseñor Leboulc. A los directores de la enseñanza católica de la Bandea con Monseñor Jacolín, y a aquellos de la diócesis de Le Mans con Monseñor Lesot. Los confirmados de la diócesis de Bayeux-Lisieux
con Monseñor Boulanger. Numerosos, acabamos de comprobar. También a los estudiantes de las escuelas superiores de la diócesis de Saint-Étienne, con Monseñor Batel. Pidamos al Señor vivir entre los cristianos el diálogo, la escucha y el encuentro, para manifestar al mundo la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser madre de una multitud de hijos. Que Dios os bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Ahora traducen este saludo, estas palabras del Papa Francisco. Et ceux du diocèse de Coutances avec Monseigneur Le Boulch, les directeurs de l'enseignement catholique de Vendée avec Monseigneur Jacolin, et ceux du diocèse du Mans avec Monseigneur Le Sceau, les confirmés du diocèse de Bayeux-Lisieux avec Monseigneur Boulanger, et les lycéens du diocèse de Saint-Étienne avec Monseigneur Bataille. Vuelven a saludar ahora cuando les nombran los franceses. Afin de manifester au monde la fécondité de l'Église, appelée à devenir la mère d'une multitude de fils. Que Dieu vous bénisse. Ahora los vamos a escuchar en inglés, efectivamente, esta pequeña introducción a la catequesis del Papa. Les está diciendo a todos los peregrinos de habla inglesa que la catequesis del Papa se ha centrado en San Pablo y Bernabé, en su primer viaje, digamos así, misionero. Y en ese concilio de Jerusalén, al que se ha referido también el Papa Francisco. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Acts of the Apostles, we now consider St. Paul's first missionary journey. Following a fierce persecution, Paul and Barnabas, prompted by the Holy Spirit, set off to preach the gospel abroad. As a result, the good news was also preached to the Gentiles. This initially caused a lively controversy as to whether a strict adherence to the Mosaic law was required of these converts. To discern God's will in these matters, the apostles gathered in Jerusalem and came to a new and shared understanding. The Council of Jerusalem shows us that the way of resolving issues among Christians is an attentive listening to others, yet always under the guidance of the Holy Spirit. Let us pray that God will strengthen in us the desire to embrace the path of dialogue and to listen patiently to one another and to the voice of the Lord. The Holy Father will now greet us in Italian. Saludo i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierno udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que están aquí presentes en esta audiencia, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra, Hungría, Malta, los Países Bajos, Noruega, Indonesia, Israel, Malasia, Filipinas y los Estados Unidos de América. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Hungary, Malta, the Netherlands, Norway, Indonesia, Israel, Malaysia, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Bueno, pues continúan los resúmenes de la catequesis sobre los hechos de los apóstoles del Papa Francisco. Es el turno del alemán. Y si se fijan, siempre son los mismos idiomas, las mismas
lenguas las que en esta audiencia general encuentran acomodo, digamos así, y a las que se presta atención porque son las mayoritarias en los peregrinos que acuden a escuchar la catequesis del pontífice. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus ein persönliches Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe zur Apostelgeschichte hören wir heute, wie das Wort Gottes von Jerusalem aus immer weiter in die Welt hinaus. Tengan paciencia porque ahora después, a continuación, el Papa hablará otra vez en español. Tenemos esa suerte. Y se extenderá un poquito más en el resumen de su propia catequesis. Die junge Kirche ist wie ein Zelt, das sich dadurch auszeichnet, dass sein Raum erweitert und so allen Einlass gewährt werden kann. Doch diese Offenheit löst unter den Judenchristen eine Kontroverse über das rechte Verhältnis des Glaubens an Christus und der Befolgung des mosaischen Gesetzes aus. In der dazu einberufenen Versammlung der Apostel und der Gemeinde von Jerusalem gelingt es schließlich Petrus und Jakobus, die Einheit zu stärken. Petrus lädt die Brüder ein, den neu bekehrten Heiden kein neues Joch aufzulegen im festen Glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus und nicht sonst gerettet werden. Jakobus ermahnt die neuen Gläubigen, den Götzendienst in all seinen Äußerungen und Unzucht zu meiden. Dies wird in einem Schreiben, dem sogenannten Aposteldekret, festgelegt, das an alle Gemeinden versandt wird. Wir können es als den Anfang eines synodalen Elementes in der Como Kirche comentábamos antes, ansehen. este domingo concluye el sínodo de los obispos sobre la Amazonía o de la Amazonía, y el documento final se tiene que aprobar el sábado por la tarde, a última hora. Una semana muy importante. Saludo a los peregrinos de lengua alemana, en particular al grupo de fieles de Enninger y a los estudiantes de la Academia de Policía de Münster. Celebrando el mes misionero extraordinario, pidamos al Espíritu Santo hacernos capaces de abrir las puertas del Evangelio a todos los pueblos y ser testimonios auténticos del amor divino. Que el Señor os acompañe en vuestro camino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache, insbesondere die Gruppe der Gläubigen aus Enninger und die Studenten der Hochschule der Polizei in Münster. Mit der Feier des außerordentlichen Missionsmonats bitten wir den Heiligen Geist, uns zu befähigen, die Tore des Evangeliums für alle Völker zu öffnen und uns zu authentischen Zeugen der göttlichen Liebe zu machen. Der Herr begleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción
que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga. Pues esta ha sido la catequesis en español, el resumen del Papa Francisco en español, y hemos escuchado además como también ha improvisado algunas palabras, al igual que ha hecho en la propia catequesis al inicio de la audiencia general. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia misionera que acoja a todos. Es lo que ha dicho y ha pedido hoy el Papa Francisco, y con estas palabras nos despedimos por hoy. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Buen miércoles. Extensivo aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças.